Nivel 3. Audio de Johnstown. Johnstown fue el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad socialista internacional al noroeste de la República Cooperativa de Guyana. Johnstown estaba conformado por el Templo del Pueblo, una secta estadounidense apocalíptica liderada por Jim Jones. El 18 de noviembre de 1978, personal de la comunidad asesinó a 5 personas, entre ellos, un congresista de Estados Unidos, mientras que 918 de los miembros se suicidaron. Jim Jones obligó a su pueblo a beber e inyectarse cianuro, empezando por los niños, quienes no cometerían suicidio, sino que se les dio el cianuro mezclado con alguna bebida, mientras que algunos bebés fueron arrancados de los brazos de sus madres para ser inyectados, y ancianos. Jones decía que la muerte solo es el tránsito a otro nivel y esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Audios de los últimos momentos de la comunidad antes y durante el suicidio masivo quedaron grabados, desde los llantos agónicos de los niños que no entendían qué pasaba mientras el cianuro hacía efecto, hasta una seguidora que se oponía a hacer esta atrocidad, siendo vilipendiada por el resto de la comuna. Jim Jones, cobardemente, se quitó la vida de forma rápida, disparándose con una escopeta en la cabeza. Cintas de Anatoly Slipko. Anatoly Yemelyanovich Slipko nació el 28 de diciembre de 1938 en la localidad de Izberbash, un enclave petrolífero perteneciente a la actual República de Daguestán, antigua URSS. Llevaba una vida totalmente normal, colaborando con un club de chicos jóvenes rusos llamado Cherhit, perteneciente a Jóvenes Pioneros, un equivalente a los Boy Scouts americanos, del que llegó a ser presidente. Estaba casado y tenía 2 hijos. En mayo de 1961 fue testigo de un tremendo accidente de tráfico en el cual un joven de unos 15 años falleció. El joven llevaba puesto el uniforme de Jóvenes Pioneros, y murió a consecuencia de las heridas causadas por el posterior incendio del vehículo. Aquella escena, lejos de atemorizarlo, lo excitó sexualmente. Esto le llevó también a obsesionarse con los chicos jóvenes, y dada su posición en la cima de la organización de jóvenes, los convencía para practicar unas técnicas para revivir gente que había aprendido en el ejército. Para esto, los estrangulaba primero y luego los conseguía revivir. Lo que los jóvenes no sabían era que aprovechaba su inconsciencia para sacarles fotografías en posturas sexualmente sugerentes y para masturbarse durante ese tiempo. En diciembre de 1985 Anatoly fue detenido acusado del asesinato de 6 jóvenes, de pederastia y de necrofilia a tenor de unas fotos de los cadáveres encontradas en su oficina del club. Intentando eludir la pena de muerte, Anatoly colaboró plenamente con la policía llevándola hasta los lugares donde estaban 5 de los cadáveres e incluso sintiendo pena por no poder recordar dónde había enterrado a su primera víctima, asesinada 21 años antes. El material que él mismo había recopilado de sus crímenes está disperso en la internet, por lo que es relativamente sencillo echar un vistazo a la mente enferma de este individuo. La muerte de Peter Nitz. Para este puesto, se tiene que hablar primero de la controversial cinta donde se muestra el incidente, un documental italiano de 1975 llamado Hombres Salvajes, Bestias Salvajes. El filme se centra principalmente en la cacería y la interacción del ser humano con los animales. Más específicamente, la película documenta varias formas de cacería que pueden ser encontradas en el mundo y cómo los humanos y los animales pueden ser tanto el cazador como la presa. En ella, hay una escena donde el turista Peter Nitz abandona su vehículo de safari para grabar a una pequeña manada de leones, acercándose demasiado y provocando que un león que no había visto le ataque por la espalda. El hombre intenta defenderse del ataque, pero el resto de la manada termina uniéndose, matando y devorando al sujeto luego de desmembrarlo. La escena es cruda y convincente, aunque se teoriza que podría tratarse de un montaje. One Lunatic, One Ice Pick. Para muchos, uno de los primeros vídeos gore que espectaron. Pocos desconocerán la historia, pero si has vivido bajo una Dwayne Johnson, aquí te la resumo brevemente. El video mostraba a un hombre desnudo, atado a un armazón de la cama siendo apuñalado numerosas veces con lo que parecía ser un picahielo. Luego, es desmembrado, seguido de actos de necrofilia. El autor utiliza entonces un cuchillo y un tenedor para cortar algo de la carne de los glúteos y se la da a un perro que se encontraba dentro del departamento donde ocurrió el asesinato. El perpetrador del crimen es Eric Clinton Kirk Neumann, también conocido como Luca Magnotta, quien ya ha sido enjuiciado y encarcelado, cumpliendo actualmente con su condena en Quebec, Canadá, negando los cargos por los que se le acusó.
Menudo cabrón. Nivel 4. Creaciones de Ed Gein. Los agentes de la policía que investigaban la desaparición de Bernice Worden, el 17 de noviembre de 1957, propietaria de la ferretería de Plainfield, Wisconsin, sospecharon que Ed Gein estaba implicado en el caso. Cuando entraron en su casa, encontraron el cuerpo desnudo de Worden colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y eviscerado. Entre otros macabros hallazgos, encontraron también 10 calaveras a las que les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, pantallas de lámparas y asientos hechos de piel humana, platos de sopa hechos con calaveras, más calaveras en los postes de su cama, los órganos de Bernice en el refrigerador, un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos con 9 vulvas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos. Al ser interrogado, Ed Gein admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta Ford del 49 a su casa donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. Admitió haber asesinado a Mary Hogan, tabernera local, desaparecida desde 1954. Nunca fue probado, ni admitido por él que cometiera canibalismo. Negó haber violado a las mujeres muertas, aduciendo que olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte en el verano de 1984, por insuficiencia respiratoria. Porshigel, Nikki Katsouras. Nicole Nikki Katsouras murió el 31 de octubre de 2006, a causa de un accidente de tráfico por conducir a alta velocidad, perdiendo el control de su vehículo, un Porsche 911 Carrera, impactando contra una caseta de peaje en Lake Forest, California. Las fotografías del cuerpo de Katsouras gravemente desfigurado fueron publicadas en internet, llevando a su familia a iniciar acciones legales por la angustia que experimentaron. Según Newsweek, el accidente de Katsouras fue tan violento que el coronel no permitió a los padres de la joven identificar su cuerpo. Sin embargo, fotografías de la escena fueron tomadas por oficiales de la Patrulla de Caminos de California como parte del procedimiento estándar en accidentes fatales. Estas imágenes fueron enviadas posteriormente a colegas y terminaron exhibidas en internet. 2 empleados de la Patrulla de Caminos de California, Aaron Reich y Thomas O'Donnell, admitieron haber enviado las fotos, violando las políticas institucionales. O'Donnell dijo posteriormente en entrevistas que él solo envió los archivos a su propio correo electrónico para revisarlos más tarde, mientras que Reich aseguró haber remitido las imágenes a 4 personas más. Al poco tiempo, los padres de Katsouras descubrieron las fotografías publicadas en internet. Estas habían llamado la atención de los cibernautas a tal extremo que se llegó a crear una página falsa en MySpace para rendir tributo a Nikki, la cual contenía enlaces para descargar las fotos. Algunas personas incluso enviaron los archivos de manera anónima a la familia Katsouras con encabezados engañosos. De hecho, en una ocasión el padre recibió una foto con el título "Ojo papá. Oye papá, aún estoy viva". Esto llevó a los Katsouras a dejar de usar internet y, para evitar que su hija menor estuviese expuesta a las fotografías, la retiraron de la escuela y comenzaron a educarla en casa. Escena del crimen de Daniel Petri. Daniel Petri era un joven brasileño quien, en julio de 2007, asesinó, mutiló y violentó a su vecino Gabriel Kuhn, de 12 años, por unas monedas de oro del juego Tibia. Según la narración del propio Petri, pidió al menor entrar a su casa, luego de haber tenido una discusión en el juego. El joven Gabriel le dejó entrar, solo para ser empujado y golpeado por el mayor. Posteriormente, Daniel estranguló a Kuhn hasta dejarlo inconsciente. Aprovechó este momento para abusar de él y posteriormente intentar rebanarle las piernas con un cuchillo y una cegueta. Gabriel despertó a mitad de la mutilación, gritando de horror, solo para desmayarse de nueva cuenta, permitiendo al morboso asesino que continúe. Petri intentó esconder el cuerpo del menor, fallando miserablemente y procedió a escapar, siendo detenido en su casa horas después de cometido el asesinato. Dado que era menor de edad en el momento de su juicio, se le condenó solo a 3 años en una correccional de menores. Actualmente se desconoce su paradero, pero es evidente por sus declaraciones que es un sujeto peligroso y que ojalá esté siendo sodomizado en una favela. Escena del crimen de Jeffrey Dahmer.
Para los conocedores de crímenes reales y asesinos seriales, Jeffrey Dahmer es uno de los nombres más conocidos por sus hórridos crímenes que van desde 1978 hasta 1991, siendo estos asesinato, canibalismo y necrofilia. Su departamento era una escena sacada de la película de serie B más enferma imaginable. Cadáveres desmembrados, partes de sus víctimas fileteadas y guardadas en su refrigerador, fotografías de los hombres a los que mató y un largo etcétera. Incluso las fotos que no son sangrientas tienen un aire inquietante, pero la historia es tan conocida que poco o nada hay que agregar.